Muy buenas tardes. Venga. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, padre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy Qué bien, bueno. gracias a Dios, muy contentos. Bendito sea Dios. Pasa, sí, para ponerlo aquí para que preside la oración. Aquí. Gracias, eso. Equipo de producción. Qué amable, gracias, gracias. Muy bien, ahí está bien. Muy bien, y gracias a Rosy y a Cintia que están apoyándonos en la producción de este programa, y gracias a ustedes que nos favorecen con su amable atención. Esta es la edición número 17. 17, wow, 17 durante la pandemia, ¿no? Es correcto. Muy bien, pues vamos a iniciar. Les invito a que hagamos esta alabanza a Dios, porque fíjense qué importante es reconocer, como dice el Papa Francisco, ¿no? Dios es Dios es primero en todo, ¿no? Es cierto. Entonces, reconocer en esos tiempos en los que se desmorona un poco el ánimo, como tú bien has relatado en tus distintos programas, como conviene no perder el horizonte y no perder, pues, que Dios, ¿verdad? Dios es nuestro Padre, que Dios está con nosotros, que Dios camina con nosotros, y que no hemos de perder esta visión de fe, ¿no? Los que somos creyentes, como tú muy bien dices, los que somos creyentes, sabemos que de todo esto Dios va a sacar algo bueno, ¿no? Es cierto. Es cierto. Entonces yo quisiera ponernos en justamente en esta sintonía, y ponernos en la actitud de alabanza a Dios, ¿no? Reconociendo su presencia paternal y amorosa en medio de esta dificultad. ¿Bien? Buena idea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabanza a Dios. Tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas. Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo, tú eres el bien, todo bien, sumo bien. Señor Dios vivo y verdadero, tú eres caridad y amor, tú eres sabiduría, tú eres humildad, tú eres paciencia, tú eres seguridad, tú eres quietud, tú eres solaz, tú eres alegría, tú eres hermosura, tú eres mansedumbre, tú eres nuestro protector, guardián y defensor, tú eres nuestra fortaleza y esperanza, tú eres nuestra dulcedumbre, tú eres nuestra vida eterna, grande y admirable Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué hermosa descripción, ¿no? Sin duda. Para alguien que le diga quién es Dios, pues aquí tienes Una descripción de su perfil. una descripción de su perfil. Fíjate que hoy una mamá, muy preocupada, de un niño de primero de primaria, vino a verme muy angustiada, diciéndome que la maestra de su hijo, que está en primero de primaria, le dijo al hijo, dijo, Dios no existe. Y el niño está con una grave crisis de conciencia, Claro. porque le empezó a decir a la mamá,
mi maestra dijo que Dios no existe, y Dios no existe. Y la mamá le dijo, hijo, pero tú no eres así, tú siempre le rezas. Entonces cuando la mamá oyó, o sea, cuando el niño oyó, porque aquí estaba, que la mamá me estaba diciendo, se voltea, que estaba jugando con sus cochecitos, aprovechando la rampa, ¿no? Y se voltea y me dice, sí, padre, yo sí creo en Dios. Y la mamá dice, eso lo dice ahorita porque está usted aquí, en la casa. Y entonces, muy molesta, muy mortificada, me dice, padre, no se vale que haya gente así. Es cierto. No se vale que haya gente así. Entonces, ¿qué te manda decir esta persona? ¿Cómo se puede manejar esto con un niño de primero de primaria que bajo la influencia de su maestra, que le dice que Dios no existe, él está pues en su tierna edad, con dudas de fe? Claro, ¿No? Sí, fíjate que a esa edad los niños son sin duda sumamente vulnerables, y vulnerables en el sentido de que en un momento dado ellos pueden ser lastimados, pueden ser en este tipo de afirmación tan categórica de parte de la maestra, es decir, Dios no existe, que sabemos que no es ni la primera ni la última maestra o maestro o persona en general, no solamente los maestros, sino persona en general o adultos, que podemos en un momento dado hacer este tipo de aseveraciones que lastiman o que confunden a los niños. Sin embargo, los niños tienen podríamos decirle coraza, podríamos decir un recurso interesante de que para los niños las cosas van pasando y lo que pasa lo dejan atrás, ¿no? Entonces, posiblemente, no vamos a ponernos a juzgar a la maestra, ¿no? O a cualquier otra persona, sino centrémonos en la capacidad que tienen los niños para dejar las cosas atrás y seguir adelante con la misma frescura y con la misma realidad y verdad que tienen en su mente los niños. A un niño, literalmente, no le interesa, por decirlo así, si Dios existe o no existe. Ellos saben perfectamente bien que hay alguien a quien nosotros llamamos Dios, a quien los está cuidando, quien los está protegiendo, quien los está guiando, ¿no? Entonces, ellos lo saben, es una de las realidades mentales, en el aspecto mental que tienen los niños, y es una realidad en el aspecto de fe que tienen devoción, ¿no? A un niño le dicen, hijito, vamos a rezar, y casi naturalmente se ponen en una posición de oración. Algunos se arrodillan, algunos juntan sus manitas, otros cierran sus ojos, y normalmente no habíamos enseñado ese tipo de cosas. ¿Qué significa? Que los niños de manera natural tienen una devoción, ¿no?, a un ser superior que nosotros llamamos Dios y que realmente lo es, ¿no? En concreto, yo le diría a la mamá que no se desespere, simplemente porque se le está diciendo es que sí existe, Dios existe, y fíjate de esto, fíjate de aquello, más tal vez que con palabras o argumentos que son los que utilizamos, los solemos utilizar los adultos, que con su actitud la mamá le pueda ir diciendo al niño una y repetidas veces, que en la dinámica de la familia hay muchísimos momentos donde una mamá le puede decir a su hijo, y tenga la edad que tenga, pueden ser 7 años, 6, 7 que están en primero de primaria, pueden ser 15, 20 o pueden ser más. Los adultos tenemos realmente muchas oportunidades para decirle a nuestros hijos que Dios existe, ¿no? Con nuestra manera de ser, con nuestra alegría, con nuestra firmeza en un momento dado, con nuestra seguridad, con nuestra confianza, irles diciendo a nuestros hijos. Si a un niño, por ejemplo, cuando la mamá se acerca y el niño empieza a jugar, ¿no?, y empiezan a reír, no lo sé, alguna frase, decirle, hijito, qué bueno es Dios que nos permite estar en este momento juntos.
Y cosas cosas muy sencillas con las que los adultos podemos irles diciendo a nuestros hijos, e insisto, cualquier edad que tengan, decirles que lo que tenemos, que lo que somos, o como diríamos en psicología, que nuestros pensamientos, que nuestras emociones, que nuestros estados de ánimo, que nuestras conductas son inspiradas por Dios cuando dejamos que Dios nos inspire. Entonces, me parece que esa sería alguna manera pues, de poder abordar esta situación, ¿no? Más que decirle al niño, no hay que decirle nada, simplemente vivir y que la mamá, que entiendo que es una mujer de fe, pueda transmitir la fe a través de estos. Sí, muchas gracias. Sí, porque estaba muy mortificada. De hecho, no lo dudo. De hecho, vino en la mañana a traer a su hijo al Santísimo, para rezar al Santísimo, ¿no? Y estaba muy mortificada porque de pronto el niño pues empezó a decir, ¿no? Pues, mamá, Dios no existe, ¿no? Claro. Pero yo creo que sí, como tú muy bien dices, del testimonio de sus padres, sin duda, la primera referencia, sin ¿no? duda, son sus primeros catequistas naturales, ¿no? Exacto, la familia es la primera evangelizadora, ¿no? Como dijo desde hace muchos años Pablo VI. Así es. Correcto. Y mira qué providencia, qué casualidad, providencia, que la semana pasada igual comenzamos hablando de los niños, ¿no? Es cierto. Hablábamos de tres características. Las tres características de lo que podemos, ¿no?, aprender de los niños. Exacto, ¿no? Eran la alegría, la espontaneidad y la flexibilidad. Así es. Correcto. Muy bien. Y hoy el niño lo que deja atrás, lo que pasa lo deja atrás. ¿no? Completamente. Los niños, por ejemplo, hoy ya no se preocupan qué pasó ayer. ¿Y por qué no se preocupan? Porque hoy están haciendo cosas nuevas y diferentes. Aunque fuera lo mismo que estaban haciendo ayer, lo estuvieran haciendo hoy. Pero lo ven como nuevo, lo ven como diferente. Entonces ya ni se acuerdan, ¿no? Así es. De alguna manera. Y por ejemplo, la reacción que tuvo la mamá de traerlo al Santísimo. ¿Es malo traer al Santísimo a los niños? Por supuesto que no. Es una cosa maravillosa que los niños pueden y que todos podemos ir aprendiendo desde muy pequeños, cuando vemos que mamá, papá vienen al Santísimo, se arrodillan y están haciendo oración. Y es una manera maravillosa de enseñarle a los niños, ¿no? Desde pequeños venir al Santísimo. Ahora, que el hecho que por la situación de que la maestra le dijo que Dios no existe, te voy a llevar al Santísimo para que reces, hay que ser muy realistas. O sea, el niño no va a entender por esa razón que Dios existe, ¿no? Así es. O sea, la reacción de la mamá me parece que sería lo más importante. Yo insisto en eso, porque esto que planteas, padre, se plantea todos los días en muchas maneras, en muchas formas, y por ejemplo, hablando de papás hacia nuestros hijos, e insisto, no solamente de niños pequeños, ahorita hasta de adolescentes o jóvenes, que es la edad de alguna manera en que el joven, el adolescente, niña o niño, joven o muchacho o muchacha, se replantean muchas cosas en su vida, porque empiezan a escuchar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, muchachos ahorita, muchachas de prepa, cuando tienen maestros o maestras que no creen y les van haciendo una serie de planteamientos, es que Dios no existe, es que la iglesia, es que el Papa, y un montón de cosas que a la gente le encanta decir, que la mayoría de las veces la verdad no tienen fundamento, ¿no? Otras que sí tienen fundamento, pero a fin de cuentas lo importante no es si tienen o no tienen fundamento, lo importante es cómo abordar, papá y mamá, una duda de fe, un planteamiento que puede ponerse como duda de fe a nuestros hijos, ¿no? Y creo que más que argumentos, que también tendríamos que darlos en algún momento, la razón de nuestra fe, pero en la dinámica cotidiana de la vida es con nuestro testimonio, con nuestra vida, ¿no? Decirle, yo creo en Dios porque lo vivo todos los días, lo vivo cuando hablo contigo, lo vivo cuando trabajo, lo vivo cuando estamos aquí en la casa, lo vivo cuando conversamos, lo vivo cuando tenemos problemas, y la manera de plantearnos las situaciones para buscar las soluciones, en fin, toda esa dinámica de fe
que tenemos en la familia. Creo que eso es lo que va a sostener en un momento dado cualquier situación de duda y va a ayudar a los muchachos y muchachas desde niños a darse cuenta de que Dios verdaderamente camina junto a nosotros, ¿no? Así es. Muy bien, pues muchas gracias por esta introducción, y yo creo que damos paso ya a hacer el enlace de lo que vimos en el programa pasado, para dar un paso más a lo que es correcto. Y nos vas a exponer. fíjate que ahorita, a partir de la oración, Padre, donde habla Dios es verdad, Dios es sinceridad, Dios es paciencia, todo ese perfil muy bonito que aparece allá. Una persona me preguntaba en estos días, precisamente, porque hay una gran cantidad de videos, ¿no?, donde hablan sacerdotes, específicamente era un sacerdote, y hacía unas preguntas y decía unas cosas, y me decía, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice el Padre? Y el Padre decía, a través de una reflexión que la verdad me pareció muy sensata y muy buena, hay alguien que está aquí. Perdón. No te preocupes. Igual yo lo puse en silencio hace ratito. Sí, y déjame lo pongo en silencio porque no lo puse en silencio. Aprovechando, sí. Si tienen sus preguntas, aprovechando la pausa, si tienen sus preguntas, aquí tenemos a Cintia, que está en la tabla de control, ¿verdad? Ella está dándole seguimiento al programa desde el chat, para que si tienen preguntas, dudas, inquietudes, nos las hagan saber, y así hagamos el programa un poco más interactivo, ¿no? Para que nos pasen las preguntas a la mesa. Es correcto. Y Antonio se las pueda responder. ¿Bien? Es correcto. Bueno, entonces le estaba comentando, el Padre dice en su video, dice Dios, y me acordé exactamente por lo que dijiste ahorita, dice Dios es la salud, Dios es la verdadera salud, y el único que nos puede dar salud mental, emocional y todo es Dios. Él es la fuente, y sin duda eso es total y completamente cierto. O sea, Dios es la salud mental, física, espiritual o cualquier tipo de salud que queramos pensar. Dios es la verdadera fuente de eso, y el único realmente que a fin de cuentas, a través de muchos recursos, medios o a través de muchas otras situaciones, nos puede dar esa salud es Dios. Eso no debemos tener la menor de las dudas. Y el Padre hizo un planteamiento muy interesante. Dice, si las personas nos confesamos, lo dijo literalmente, nos acercáramos al sacramento de la penitencia con más frecuencia, dijo el Padre, no serían necesarias tantas terapias y tantas situaciones para que las personas podamos sentirnos bien, porque Dios nos sana. Y eso es totalmente cierto, o sea, no es mentira. A lo mejor la persona me decía, es que está yendo en contra de tu profesión, porque si dices que la gente vaya a la confesión, ya no tendría necesidad de terreno. Es totalmente cierto, o sea, eso es completamente cierto. O sea, Dios es el único que nos puede sanar de fondo en lo que es nuestra mente, lo que son nuestros sentimientos, lo que son nuestros estados de ánimo, lo que es nuestra conducta. Eso es sin duda, Dios es la fuente real, verdadera, y podemos decir sin ninguna duda, la única fuente de la vida y de la salud, física, mental, espiritual y cualquier otro tipo de vida o de salud que queramos. Eso es real, eso es completamente cierto. El problema que ocurre es que hay dos situaciones, hablando de la cuestión de los sacramentos, que no acudimos realmente, ¿no? Y no acudimos, y cuando acudimos, los que acudimos, a veces no lo hacemos con la actitud y con la fe y con la situación incluso humana adecuadas, ¿no? Tenemos, yo le decía a esta persona, tenemos la confesión como si fuera un castigo, ¿no? O sea, tenemos miedo, es decir, y no con la actitud de poder sanar realmente las cosas
que nos están haciendo pecar. O sea, las situaciones que nos están haciendo caer en pecados frecuente y constantemente, no lo hacemos, ¿no? Y no es porque el Padre o no es porque Dios, mucho menos, sino porque yo no acudo con la actitud mental y espiritual adecuadas. Es decir, si yo realmente confieso mis pecados, puedo ir sanando poco a poco, ¿no? Y evidentemente será necesario en un momento dado que yo me vaya dando cuenta de que tengo que cambiar pensamientos, para que cambien emociones, para que cambien reacciones, para que cambien conductas, y puede ser a través de muchas cosas, ¿no? A veces yo he visto, y tú con mucha más razón, habrás visto que gente que viene con problemas verdaderamente graves, con el sacramento de la confesión, con la dirección espiritual, salen adelante, ¿no? Y no salen adelante porque fue Padre Patricio o porque fue el Padre fulano, sino porque la gracia de Dios sanó a la persona que quería ser sanada y a la persona que quería cambiar. Y puede cambiar, sin duda, ¿no? Entonces esto es algo que quería yo plantear porque exactamente la oración habló de eso, ¿no? Dios es la fuente de todo y eso no tenemos que tener la menor duda. Y ni yo como psicólogo, ni cualquier otra persona como cualquier cosa, tendremos que decir, no, Dios no es la solución es que vayas al psicólogo, la solución es que vayas a terapia. ¿Por qué? O sea, Dios es la fuente real. De hecho, lo hemos platicado muchas veces, a la gente que tiene fe, los animo de muchas maneras a que se acerquen a Dios. ¿Por qué? Porque Él es la verdadera fuente de cualquier tipo de salud que estemos buscando, ¿no? Esto es completamente cierto. Dos cosas. Mira, el catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de los sacramentos, cuando presenta los sacramentos, los organiza en 3 grupos, en 3 secciones, ¿no? Y de los 7 sacramentos, dice, los 3 primeros, bautismo, primera comunión y confirmación. Son los sacramentos de la iniciación cristiana. Es correcto, ¿no? Luego hay 2 sacramentos que se ponen al servicio de la comunidad, fíjate qué bonito, al servicio de la comunidad, que son el sacramento del madre de comunidad. Es correcto. Y hay 2 sacramentos que se llaman sacramentos de curación, que es el sacramento de la penitencia, reconciliación, o llamado coloquialmente confesión, y el sacramento de la unción de los enfermos, ¿no? Correcto. Porque dan la salud del alma y se pide la salud del cuerpo también en el sacramento. Sí, es para la santificación y salvación de la persona. Sí, así es, ¿no? Entonces, esto va muy en sintonía con lo que decía este sacerdote. Y yo creo que la clave de todo, de toda curación es lo que Jesús le dice a aquel enfermo, ¿no? Cuando el enfermo se acerca al Señor y el Señor le dice, ¿quieres curarte? Es correcto. Sí, quiero. Entonces le concede el milagro, ¿no? Yo pienso que el mayor obstáculo, tanto en terapia como en sacramento de confesión, es que a veces no queremos curarnos. Es cierto. Sí, a veces no tenemos miedo, ponemos nosotros mismos obstáculos. Se acerca al sacramento de la confesión, no con espíritu contrito, sino para pasar un requisito y poder comulgar, pero sin espíritu de conversión. Es correcto, ¿no? Es correcto. Con pena, con vergüenza, con miedo, con freno de mano, ¿no? Es cierto. ¿No? Hay gente que llega y no sabe examinar su conciencia, y así no puede haber cambio, no puede haber una mejoría, no puede haber sanación, ¿no? Porque en el fondo no quiere. Es cierto, es totalmente cierto. Y fíjate, es cierto que a veces no sabemos de alguna manera confesarnos, no sabemos cuáles son todos los pasos, etcétera, etcétera.
Pero a fin de cuentas, Padre, yo creo que el fondo está en lo que dijiste, que aparece en el Evangelio cuando Jesús le pregunta a la persona, ¿quieres curarte? Así es. Y la persona dice, sí quiero. Esa actitud de decir, quiero cambiar, es una actitud que no la suple nada, ¿no? Y que incluso sí puede suplir muchas situaciones de forma, ¿no? Cuestiones de que si tienes que decir esta oración, que es el yo pecador, que tienes que decirle Ave María Purísima sin pecado concebida, una serie de situaciones que son formas importantes, sin duda, que nos dan y que nos ambientan en un momento dado a un momento tan importante que es cuando yo voy a pedir perdón por mis pecados y a recibir la gracia que necesito para que ese pecado pueda yo irlo cambiando desde el aspecto humano y espiritual, ¿no? Entonces, ciertamente hay veces que no sabemos las cosas, pero el fondo que a mí en lo particular me parece es que no queremos ser curados. Sí, no queremos ser curados. Los confesamos y tú lo has oído un montón de veces, ¿no? Esto es vox populi de alguna manera, ¿no? Dice, ¿cuáles son tus pecados, no? Pues los mismos. ¿Cuáles son los mismos, no? Y luego adultos que nos confesamos con pecados de niños, ¿no? Es que le mal contesté. Y no te decía que mal contestar no sea grave, ¿no? Pero no hay una conciencia de que realmente qué es lo que está pasando en mi vida, ¿no? Y esto que está pasando en mi vida, ¿qué es lo que me está perjudicando a mí y con lo que estoy haciendo daño también a la gente que está junto a mí? Sí. O sea, no hay conciencia. ¿Cuál es la forma que la Iglesia nos sugiere? Un examen de conciencia, ¿no? O sea, analízate, revísate para que veas realmente qué es lo que tienes que hacer. Y hay otra situación que habla también bien de esto mismo, de no querer cambiar, cuando lo que Jesús, la forma, ¿no? Que Jesús nos dice, que fue lo que le dice cuando perdona, ¿no? A la mujer, por ejemplo, que le iba a ser lapidada o apedreada, ¿no? Y le pregunta, ¿quién te condena? Nadie, Señor, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. O sea, eso está hablando de que realmente sí, yo me confesé, pero tengo que hacer todo lo que está de mi parte, con toda la confianza en la gracia de Dios, de que puedo dejar realmente de pecar, ¿no? Sí, fíjate que hay un pasaje del Evangelio que a mí me encanta en este contexto, cuando aquel Simón invita a comer a Jesús y pues aparece una mujer pecadora que está a los pies del Maestro, es cierto, enjugando con sus lágrimas sus pies y secándolos con su cabellera. Y este señor fariseo, que parece que ser de buena intención, invita a Jesús a cenar, empieza a murmurar en su corazón diciendo, si este hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer la está tocando. Es correcto. Y Jesús, que conoce perfectamente lo que hay en los corazones sin que nosotros emitamos una sola palabra, le dice, Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré a tu casa, tú no me ofreciste el saludo, Shalom, ¿no? Sí. Ella, en cambio, no ha dejado de besar mis pies, ¿no? Ella, en cambio, no ha dejado de limpiarlos con su cabellera y de jugarlos con sus lágrimas, ¿no? Por lo tanto, yo le digo, mujer, tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús supo captar algo que es básico e indispensable para cualquier cambio de vida, que es dar signos de arrepentimiento. Es correcto. Lo que se llama técnicamente la contrición del corazón, el arrepentimiento. Es correcto. Y entonces uno como confesor lo que tiene que captar de la persona que se acerca a confesar es que verdaderamente esté arrepentida. ¿Cuántas veces gente que se acerca a confesar no recibe la absolución
porque uno juzga que no está arrepentido ni se están dando las condiciones para que él pueda recibir con provecho la misericordia de Dios. Porque entonces dar signos de conversión, ¿no? Signos de arrepentimiento. Signos de arrepentimiento, así es. Y la voluntad de decir sí quiero, ¿no? Que es querer cambiar, ¿no? Exacto. Y fíjate que algo que pasa obviamente en el sacramento de la reconciliación, pero yo también lo he visto un montón de veces en el consultorio, gente que va con la idea de que le vas a decir 2 palabras, que le vas a dar una técnica, que le vas a dar algo así como una pastilla, ¿no? Y que va a cambiar su vida. Y eso no es así. O sea, si no te comprometes tú misma o tú mismo a cambiar, no vas a cambiar, ¿no? Y esto es algo que hemos estado diciendo también aquí. Estamos diciendo muchas cosas, estamos diciendo principios, estamos dando técnicas, estamos dando ejercicios, pero si tú no quieres cambiar, no va a pasar nada, ¿no? Va a pasar lo que normalmente dices, estuvo muy bonito, ¿no? Ay, qué bonito, qué interesante está eso que dijiste es muy cierto, ¿no? Como decíamos la semana pasada, empezamos a decirle, ay, lástima que no está aquí mi esposo, lástima que no está mi esposa o mi hija o mi hijo. No se trata de eso, no se trata de que esté o no esté, se trata de que esto es personal. O sea, cada uno de nosotros, cada una de nosotras son las que tenemos que decir, quiero cambiar y ponerte en acción para cambiar. Hemos dicho montones de cosas, principios, repito, técnicas, ejercicios, pero si no los pones en acción, no funciona. Es como la iglesia ha predicado desde hace más de 2000 años, está predicando la conversión y está dando herramientas y está dando todas las formas necesarias y recursos para que la gente pueda cambiar, y no lo hacemos. O sea, seguimos en lo mismo, seguimos cayendo en los mismos errores, y no significa que no sea uno de los pensamientos irracionales, es precisamente pensar que errar o equivocarse es inaceptable, y no lo es. El primero que sabe que fallamos es Dios, es el primero que lo sabe. El punto es que muchas veces erramos a propósito. Sabemos realmente que esto nos va a llevar a equivocarnos y nos volvemos a meter otra vez exactamente en el mismo camino, ¿no? Eso, de alguna manera, está, si nosotros, Jesús nos pregunta, ¿quieres cambiar? Nosotros estaríamos diciendo, no quiero, Señor, no quiero cambiar. Estoy contento, estoy feliz así, ni te metas conmigo, ¿no? Y eso es algo que también en el consultorio es muy notable. Sabes que vuelven a ver, si vuelven con lo mismo y vuelven con lo mismo, decir cosas que ya dijimos, ya lo hicimos, ya te encargué esto, ¿por qué no estás trabajando en esto? Está diciendo lo mismo, no quiero cambiar, o sea, no me estoy viniendo aquí. E incluso yo he tenido que llegar al extremo de decirle a la gente, mira, estás perdiendo tu tiempo, estoy perdiendo el mío. O sea, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Cuando quieras cambiar, regresas. Es verdaderamente increíble, pero lo mismo que pasa a nivel humano es muy semejante, es más, el fondo está en el aspecto interior y espiritual, ¿no? Así es, porque digo, esta es una gran verdad. El cambio no va a venir fuera de ti, sin duda, va a venir dentro de ti. Habrá gente que te ayude, que te dé luz, que te abra panoramas, pero el que tiene que tomar finalmente la decisión de cambiar eres tú. Es cierto, ¿no? Completamente. Y es ahí donde entra, de manera muy importante, y esto es indudable, la función de nosotros los especialistas de la salud mental, ¿no? Donde podemos ayudar y podemos dar recursos. Insisto, hay principios, hay ejercicios, hay formas para ir haciendo que el cambio puede irse dando. Ahí es donde entramos realmente nosotros. Hay principios, recursos y ejercicios que se pueden ir haciendo y ir implementando, ir practicando, y la persona va a ir cambiando. Hay ciertas cosas realmente interesantes, ¿no? Hay ciertas cosas que corresponden, por decirlo, a la salud mental, al especialista de salud mental, ¿no? Como el hecho de decir, tu pensamiento es lo que provoca todo, ¿no? Provoca tu emoción, tu estado de ánimo, tus reacciones y tus conductas. Esa estructura le toca a la ciencia psicológica, estudiarlo,
observarlo, experimentarlo e ir sacando cosas, principios. No les toca a los padres, no le toca a la iglesia, pero eso le toca a la ciencia. Pero sin duda, la ciencia, la ciencia tiene su origen, sin duda, y su fuente más clara en Dios. O sea, la persona que cree en Dios puede, sin duda, esto es algo, sin duda, puede llegar a tener una visión mucho más profunda de las cosas, ¿no? Esto es, a mí me parece en lo particular, indudable. No significa que el hecho de que no creer, la persona no vaya realmente a poder ser un buen científico, esto sin duda. Hay una anécdota que es muy trillada, si tú quieres, pero a mí me encanta, ¿no? Y dice que en el siglo XVIII, final del siglo XVIII, había un señor ya grande, ¿no? en un tren en Europa, y se sentó junto a él, se subió en una de las estaciones, se subió un muchacho que estaba saliendo de la universidad, de sus doctorados, etcétera, etcétera, y le pregunta el muchacho al abuelo, le dice: oiga señor, ¿qué está usted leyendo? Y el abuelo le dice: la Biblia. No, la Biblia, mire, realmente usted tiene que saber que ya ahorita hay libros científicos que nos hablan de verdades mucho más profundas, mucho más reales y comprobadas que la Biblia. La Biblia es un libro de cuentos, un libro de anécdotas, un libro lleno de mitos y un montón de cosas, no sé qué. Y le dice: bueno, sí, y le creo, tiene usted razón, le dice el abuelo al joven. Y le dice: mire, no yo ya tengo que bajarme ahorita aquí, estuvieron conversando en un tramo más o menos largo. Dice: pero mire, le dejo mi tarjeta para que se comunique conmigo y con gusto yo le puedo orientar. El abuelo recibió la tarjeta y le dice: ¿no tiene usted alguna tarjeta? Le dice: sí, ¿cómo no? Y se fue el abuelo y le entregó una tarjeta al joven. El joven se bajó del tren y ya que se baja del tren, ve la tarjeta y el abuelo, que estaba leyendo la Biblia, era Luis Pasteur. Entonces, y esto tiene pues lo que podemos sacar de proceso es que dice mucha gente, y eso es real, ¿no? La ciencia, bien tomada, no te aleja, sino te acerca a Dios, ¿no? Mucha ciencia, dice el dicho, te perturba. La ciencia, bien tomada y en equilibrio, te acerca a Dios y te aclara la mente. Entonces esto es real, es algo verdaderamente cierto. Pero la fe y la psicología y la fe no están peleadas, ¿no? La fe le da mucha luz a la psicología y la psicología puede dar ciertos recursos, ciertas herramientas, ciertos principios que nos pueden ayudar, a fin de cuentas, que lo que buscamos todos es cambiar, ¿no? Y ser mejores personas, ¿no? Yo creo que lo que acabas de decir está perfectamente y muy bien planteado en la encíclica del Papa Juan Pablo II, Fides et Ratio, Fides et Ratio, ¿no? ¿cierto? Razón y fe, que ojalá puedan encontrarla y leerla. Que la apunten ahí para que la busquen, ¿no? Fides et Ratio, razón y fe, que son las dos alas, dice el Papa Juan Pablo II en este documento del Magisterio de la Iglesia, que son esas dos alas de las que tenemos para poder, digamos, volar, para poder navegar en el camino de la vida, ¿no? La razón y la fe, ¿no? Es correcto. Otro de los papas que ha escrito mucho, desde hace muchos años, sobre fe y razón, es Benedicto XVI. Benedicto, sí. Joseph Ratzinger, que es una de las, me parece a mí, una de las cabezas más claras y más profundas que han habido que tiene la Iglesia. Es algo verdaderamente interesante. Sí. Hay una serie de diálogos que tiene Benedicto XVI con varios científicos y varios filósofos alemanes, unos de otras nacionalidades, donde él plantea pues toda la fuerza que tiene la estructura de la fe, donde los otros pues ciertamente tú te das cuenta que pues, no son ningunos tontos y no se ponen a discutir con Ratzinger, ¿no? Pero sus argumentos son totalmente fuertes y sólidos, ¿no? Donde la fe no es un mito, la fe no es para gente débil, la fe no es para gente tonta, la fe no es algo que puedes tener si no tienes inteligencia suficiente, bueno, pues utiliza la fe. No,
La fe es algo que tiene mucha fuerza y que sin duda le da también estructura a la razón. O sea, la razón con la fe como que se complementa, ¿no? Es una de las cosas que a fin de cuentas nos dice el Papa Benedicto XVI en muchos de sus escritos. La fe le da estructura, es como un andamio, ¿no? Donde la fe puede incluso sentir, donde la razón puede ver de más lejos, ¿no? Sí, me recuerdas mucho con esto del Papa Benedicto, de Joseph Ratzinger, al sacerdote español José Luis Martín Descalzo, ¿sí, cómo no? Que fue un gran escritor y poeta y también teólogo. Y una de sus máximas virtudes fue traducir en un lenguaje accesible a cualquier persona de a pie, ¿no?, las verdades de la fe. Y hay una serie de libros que él tiene, que se los recomiendo, José Luis Martín Descalzo, porque escribe más hermoso, bonito, te picas con su lectura, y además es con contenido, ¿no? Sí, es correcto. Y tiene una serie de títulos, escribe de muchas cosas, pero tiene una serie de títulos: Razones para la alegría, Sí, cierto. Razones para la fe, Razones para la esperanza, Razones para la caridad, ¿no? Es cierto. Porque hay una cita de San Pablo, ¿no?, donde San Pablo reta diciendo que díganme ustedes en qué creen, ¿no?, a los paganos griegos, ¿no? En los griegos, sí, ¿no? ¿No? Ese es un pasaje fabuloso. Díganme ustedes, ¿no? Díganme, denme razón ustedes, y que yo les voy a dar razón de mi fe en Jesucristo, nuestro Salvador, ¿no? Las razones para la fe. La verdad que es muy recomendable esta lectura de José Luis Martín Descalzo, sacerdote español. Yo me acuerdo que el rotativo de la vida peninsular tomaba de sus escritos, sí, iba publicando, y les iban publicando en sus editoriales, ¿no? Es correcto. Páginas exquisitas, páginas sabrosas y páginas con mucho contenido, ¿no? José Luis Martín Descalzo, Razones para la esperanza, Razones para la alegría, Razones para nuestra fe, ¿no? Es cierto. Bueno, oye, ya nos despachamos tu programa con... No hay problema. Fíjate que hay una frase que me encanta de Martín Descalzo, que la repito constantemente en muchas situaciones. Dice: no hay mejor tiempo ganado que el que pierdes con un buen amigo. Eso. Es fabulosa, es una frase realmente fabulosa. Y eso ayuda mucho porque él no me acuerdo exactamente, uno de sus libros la dice, pero eso es realmente importante porque habla de la amistad, habla del sentarse a conversar. Y como estamos platicando ahorita, estamos conversando y platicando, y esto se puede dar en un montón de momentos, ¿no? Y es precisamente algo que aún en épocas de no de pandemia, sino en las que eran normales, donde podíamos salir, ¿no?, pocas veces la gente ya ahora lo toma en cuenta, el hecho de ir a visitar a tus amigos y sentarte a platicar, ¿no? Esto es algo que verdaderamente, ahorita lo extrañamos más porque no podemos hacerlo, estamos en la casa, ¿no? Quédate en casa. Pero aún en momentos comunes, o sea, era algo que a lo mejor sí estaba perdiendo y hay que recuperarlo, ¿no? Hay que recuperar el hecho de poder sentarse a conversar. Por eso no hay mejor tiempo ganado que el que pierdes. Así es, qué bonito, qué bonito. Oye, vamos a darle cabida a esta pregunta. Correcto. Que nos pasaron hace ratito cuando estábamos hablando de la confesión, sí. ¿no?, como sacramento de curación. De curación. ¿No? Y esta persona que pregunta, bueno, ¿y si no podemos confesarnos, ¿no? Bueno, yo quisiera decir que por el tema de la pandemia, pues inicialmente se suspendió todo, ¿no? Pero al reactivarse ya las oficinas parroquiales con todas las medidas que nos han pedido, exacto, usted puede solicitar en su parroquia el sacramento de la confesión.
los padres estamos confesando previa cita para evitar que haya aglomeramientos. Exacto, ¿no? Para ir dosificando, eso sí, ¿no? Sin largas colas, sin nada, simplemente damos citas, como las da un médico, ¿no? Para que no se junten las personas, sino que las podamos atender dosificadamente y así cuidemos el tema de la sana distancia, ¿no? Los que han venido aquí a la oficina, una vez una persona vino hace poco y me dijo: padre, esta oficina ya parece banco, porque ya pusimos unas barras para poner distancia y unos protectores y todo. Claro. O sea, hemos implementado las medidas que el gobierno del estado nos ha pedido, claro, para, pues, como medidas de prevención, ¿no? Ante todo, cubrebocas. 1, acérquese, llegue con cubrebocas. 2, pasar el filtro de desinfectado de los zapatos, luego pasar por el tapete, luego tomar el gel antibacterial y con la sana distancia solicitar el servicio que se necesite o llamar por teléfono a la parroquia, llamar por teléfono y de manera telefónica solicitar su cita en su parroquia. Los sacerdotes tuvimos junta de decanato la semana pasada y todos estamos de acuerdo que estamos reactivando este tema de las confesiones, ¿no? Por el bien, justamente por el servicio. Claro, por el servicio, y ¿cierto? por el bien que se hace, ¿no? Eso, ¿no? Es lo que yo le diría. Ahora, vamos a una situación más extrema, ¿no? Que no se pueda confesar porque está en un hospital muy grave o porque no hay sacerdote en el pueblo en ese momento, ¿no? No sé, pienso una persona que está en un poblado lejano y que, bueno, lo que hay que hacer, eso don Manuel Castro Ruiz nos lo enseñaba, el arzobispo de Yucatán, que nos tocó a nosotros pues, cuando éramos más jóvenes, nos enseñaba que cuando uno tiene conciencia de una falta grave y no tiene acceso al sacramento de la confesión y tiene conciencia de haber fallado y quiere pedirle perdón a Dios, puede, a través de un examen, de un acto de contrición, de un arrepentimiento profundo y de una contrición, la contrición, aquí hay unas palabras, ¿verdad?, que nos ayudan a entender. El arrepentimiento, cuando es imperfecto, se llama atricción, que es el arrepentimiento por miedo a un castigo. Pero cuando el arrepentimiento es de corazón, es sincero, el espíritu contrito, se llama contrición, que es el arrepentimiento de la persona que se da cuenta que te ha ofendido a ti porque eres la bondad infinita y que tanto me amas, ¿no? Cierto. Entonces decía el señor arzobispo, don Manuel, que aunque no te puedas confesar en ese momento, si tú haces un verdadero acto de contrición, de arrepentimiento perfecto, eso es en ese momento suficiente para que si te mueres no te vayas al infierno, ¿no? Sino que eso lo toma en cuenta el Señor, por supuesto, claro, que sí. Además, sabiendo la situación de que tú, queriendo confesarte, no tienes en ese momento acceso, ¿no?, a la confesión. Y esto que estoy diciendo lo ha dicho el Papa Francisco a inicios de la pandemia, ¿no? Claro. E incluso lo ha recordado y lo ha enseñado, sobre todo en situaciones donde estuvo la etapa muy difícil de los contagios y era imposible estar acercándose a la gente porque pues eso era ponerse ambos en peligro, claro, ¿no? Entonces, y particularmente para los enfermos
que no teniendo o no pudiendo tener acceso inmediatamente a un sacramento y estando en peligro, decía el Papa, arrepiéntanse de todo corazón, sean sinceros con Dios, sinceros con ustedes mismos, pídanle perdón a Dios, arrepiéntanse con sinceridad, y el Señor, que mira los corazones, Él les otorgará la gracia, ¿no? Claro. Pues es esto lo que podría yo responderle a esta persona. Excelente. La misericordia de Dios siempre está disponible. Así Eso es. es importante. Así es. ¿No se hace otra pregunta? Nada. Bien. Bueno, pues te quedan 10 minutos. No. Vamos nada más rápidamente a hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada. Pero qué sabrosa conversada. Sin duda. Qué pena, pero... Como dice Martín Descalzo. Así es. No hemos perdido el tiempo. Para nada. Hemos ganado. Bien, entonces, nada más para no perdernos en la secuencia que veníamos tocando. Es correcto. ¿No? Bien, la semana pasada veíamos lo que son las características del pensamiento distorsionado o irracional, ¿no? Que sin duda es el que provoca o el que causa todos nuestros conflictos, todos nuestros malestares, todos nuestros sufrimientos, incluso emocionales, son causados por el pensamiento irracional. Esto tenemos que tenerlo total y completamente claro. El pensamiento irracional o distorsionado es el que va causando emociones distorsionadas, va causando estados de ánimo distorsionados, reacciones distorsionadas y conductas totalmente irracionales e incluso pues fuera de todo contexto, ¿no? Bien. Entonces veíamos las características, que es una de las características que veíamos de la radicalidad. El pensamiento irracional es totalmente radical, y el resultado es la disrupción, ¿no? O sea, algo que rompe con todo, y la actitud que genera es el conflicto. La generalización es otra de las características del pensamiento irracional o distorsionado, que nos vuelve muy prescriptivos, ¿no? Muy mandones, como se dice. O sea, esto tiene que ser así, tiene que ser de esta manera, y nos vuelve autoritarios. El catastrofismo es otra de las características del pensamiento irracional, que nos anticipa, o sea, que nos vuelve el pensamiento anticipado o la ansiedad anticipada, y que nos vuelve una actitud totalmente desconfiada y totalmente temerosa. La distorsión es otra de las características del pensamiento irracional, y que nos vuelve personas aisladas, personas desconfiadas, ¿no? Porque estamos pensando que todo está en contra nuestra. Y la exigencia exagerada, que genera un perfeccionismo totalmente humano y que nos vuelve con una actitud de insatisfacción. Estamos constantemente insatisfechos. Estas son las características y los resultados del pensamiento irracional. Vimos un caso que era de Pedro el ajedrecista, que hicimos un análisis de estos pensamientos, no como Pedro tomó una decisión totalmente radical, una decisión totalmente equivocada, y ya hicimos entonces unos análisis. Y algo muy importante de lo que hablábamos al principio, yo les dejé la sugerencia de que tomen un hecho, una situación de vida real, en tu vida real y particular, y que puedes hacer un análisis con estas cinco características. Espero que lo hayan hecho, porque sin duda es algo necesario, ¿no? Es lo que hablábamos al principio. Si nosotros no hacemos esto, no tomamos acción y particularizamos esto en nuestra vida personal, no va a pasar nada, ¿no? A lo mejor vamos a aprender alguna palabra, a lo mejor vamos a escuchar algo interesante, pero nuestra vida va a seguir igual. Vamos a seguir reaccionando desproporcionadamente, vamos a seguir juzgando, vamos a seguir sintiéndonos insatisfechos, vamos a seguir sintiéndonos autoritarios, mandones, vamos a seguir en la misma situación. Entonces hay que cambiar, hay que tomar acción. Y eso fue lo que dijimos pues la semana pasada. Terminamos sugiriendo, y lo subrayo de nuevo, que podamos tomar acción realmente en nosotros y podamos hacer un análisis
de nuestra conducta, tomando una en lo particular, a partir de esas 5 características que entiendo que ya apuntaron y ya tuvieron allí la manera pues para poder hacer el análisis. Muy bien. Continuamos pues con los pensamientos irracionales. Los pensamientos irracionales, repito, son los que causan todos nuestros malestares, todos nuestros sufrimientos, todo nuestro dolor emocional es causado por el pensamiento irracional. Entonces, si queremos cambiar eso, hay que cambiar el pensamiento, ¿no? Y hoy vamos a platicar, voy a poner nada más la entrada y ya lo desarrollaremos pues la semana que viene, cómo las situaciones nosotros podemos tomarlas desde 3 maneras diferentes de verlas, ¿no? Podemos ser, y todo eso está relacionado con el pensamiento irracional, podemos tomarlas o adoptar una actitud, lo que se llama pesimista, ¿sí? Podemos adoptar una posición o una actitud optimista y podemos adoptar una actitud ante todo lo que nos está pasando, cualquier cosa que nos ocurra, una actitud racional. ¿Sí? Son las 3 formas, ¿no?, de poder adoptar y enfrentar o afrontar las situaciones que ocurren en tu vida. Pesimista, optimista y racional. Hay una manera como para poder ir viendo qué es optimismo, qué es pesimismo, qué es optimismo y qué es lo racional. Dicen, por ejemplo, que un capitán de un barco, ¿no?, una tormenta, que son las que parecidas a las que nos puedan pasar todos los días, ciertas cosas difíciles que tenemos que enfrentar, las tormentas de todos los días, ¿no? Dicen que un capitán puede afrontar una tormenta con estas 3 situaciones diferentes. Puede ser pesimista, y el capitán pesimista que dice, nos vamos a hundir, ¿no?, y se pone a esperar simplemente que llegue esa ola final que llena, que voltea el barco, que todo y se hunde y desaparece todo, ¿no? Es una actitud pesimista. Puede ser otra forma, una actitud optimista, de decir, bueno, mi barco está bien, mi barco es grande, mi barco es fuerte, yo tengo experiencia, las tormentas no tardan mucho, ya empezamos a ver allá, y una serie de racionalizaciones, pero sin ninguna acción, ¿no?, que a fin de cuentas podríamos decir de alguna manera que le va a pasar lo mismo, o sea, que va a llegar un momento, va a venir la corriente, la ola, etcétera, y voltea y se va a acabar, ¿no? Y la tercera forma de poder que un capitán afronte una tormenta es la racional. ¿Y qué es o cuál sería la acción racional, la actitud racional? Tomar los protocolos de emergencias. ¿Qué hay que hacer? Hay que perder peso, vamos a tirar al mar todo lo que no sea necesario que podamos perder. Vamos a poner, vamos a poner los motores a esto, las influencias, el timón, las situaciones de la gente que ponga sus chalecos salvavidas, amarren las cosas, todos a tal lugar, o sea, todo un protocolo real de emergencias. Esa es la manera racional, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? A fin de cuentas no lo sabemos, pero cuando menos la probabilidad del capitán que toma y pone y activa protocolos de emergencia reales, concretos, ¿no?, tiene muchas más probabilidades de salir avante en una tormenta. Algo parecido ocurre en nuestra manera de afrontar las cosas todos los días. A veces afrontamos las cosas de manera pesimista, a veces afrontamos las cosas de manera optimista, tratando de racionalizar y de justificar muchas cosas, de darnos explicaciones, pero ninguna de estas 2 actitudes toma acción en realidad. O una actitud racional, donde vemos qué es lo que está pasando y como el capitán activamos protocolos, ¿no?, reales, ¿no? Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto y hay que hacer esto acá. Y lo hacemos. Entonces son las 3 formas de poder afrontar las cosas.
Podríamos decir entonces que cuando la otra situación, que para poder introducirnos a este ejercicio que vamos a hacer la próxima semana porque lleva un poquito más de tiempo, sería que el pensamiento optimista va a provocar, perdón, el pensamiento pesimista va a provocar emociones pesimistas, ¿no? Y la persona sin duda se va a sentir mal. O sea, nadie puede sentirse bien teniendo emociones desagradables, ¿no? Y esas emociones desagradables que genera el pensamiento pesimista va a generar un estado de ánimo y una manera de reaccionar pesimista también. Y nuestras conductas, entonces, es difícil que podamos pasar de un estado de ánimo, de un pensamiento, emoción y estado de ánimo pesimista, que podamos tener una reacción adecuada, ¿no? Una reacción que sea la que corresponde en un momento dado a una acción determinada. Va a ser siempre una conducta, es decir, un comportamiento muy posiblemente pesimista, es decir, inadecuado, desadaptativo, ¿no? Y lo mismo podemos decir de la actitud optimista, el pensamiento optimista, de decir, no, pues es que están todas las cosas, yo tengo experiencia, vamos aquí, vamos allá, y va a generar también emociones, conductas y reacciones optimistas, pero que no van a llevar realmente a ninguna acción real y concreta. Y pues la actitud racional va a generar el pensamiento racional, va a generar emociones, estados de ánimo y conductas racionales, ¿no? Como a manera del capitán, vamos a activar, ¿no?, las situaciones que haya que hacer. Bien, entonces ahí está la relación concreta y directa del pensamiento, de la emoción y de la conducta. Estas son tres cosas que no las podemos separar y que para poderlas manejar tenemos que ser muy conscientes de qué tipo de pensamiento, qué tipo de actitud. Y yo con esto podríamos terminar ahorita, que analices realmente cuál es la actitud más común en tu mente y en tu vida cotidiana, ¿no? Si eres pesimista, si eres optimista o si eres racional. Entonces, es algo que podemos ir analizando, y analízalo realmente, analízalo y pon en concreto, como decíamos desde un principio. Espero que ahí tengas ya tu libretita y que puedas ir apuntando y que tú puedas hacer un análisis. Tómate un momento cada día para que puedas ir analizando esto, qué es lo que prevalece en tu cotidianidad, ¿no? El pesimismo, el optimismo o ser racional. Y podríamos decir, por ejemplo, que, ya también para cerrar, que el ser, por ejemplo, pesimista se asocia con un tipo de pensamiento negativo. Totalmente. El ser optimista, es decir, es un poco más, es optimista, es más positivo, es más positivo ante la vida, ¿no? Es correcto, ¿no? Pero el racional es el pensante, ¿no? Es el que piensa. Es el pensante. Y realiza y actúa. Y es interesante lo que dices, por ejemplo, que es el pesimismo, está relacionado directamente con lo irracional. Exacto. Totalmente. O sea, la actitud pesimista es una actitud irracional. No nos va a llevar a nada, no va a abonar nada bueno a lo que viene después. O sea, es una actitud pesimista. Es una actitud irracional que nos va a llevar a situaciones conflictivas, problemáticas, cualquier otra cosa que se pueda parecer a eso. Fíjate que a mí me ilumina mucho, me gusta mucho el ejemplo del vaso que está a la mitad de agua, ¿no? Correcto. Entonces, que puede ser un buen test, ¿no? Porque uno le puede decir en este contexto a una persona: descríbeme lo que ves aquí. Y por lo general, el que tiene pensamiento irracional, que es negativo, va a decir, pesimista va a decir, no, aquí le falta, es un vaso incompleto, le falta. Está medio vacío. Está medio vacío. No ve lo que tiene, ve lo que le falta. Correcto. En cambio, el optimista le pregunta: ¿qué tiene? Descríbeme qué hay aquí.
y va a decir, hay un vaso que tiene la mitad con agua. Hoy no está vacío totalmente, ya ganamos un poquito, tiene la mitad. ¿No? Medio lleno. Está medio lleno, ¿no? Como aquel anuncio de aquel periódico 1+1 hace muchísimos años. Hay gente que ve este vaso medio vacío, Sí, hay sí. gente que ve este vaso medio lleno, ¿no? Es correcto, sí me Hablando acuerdo, ¿cómo no? de las posturas pesimistas y optimistas, Es más correcto. negativas, más positivas, ¿no? Sin embargo, como tú dices, el pensamiento, o sea, el modo que genera un cambio es un pensamiento racional, ¿no? Pensamiento, una actitud racional, es correcta, que es la que lleva a la acción. Porque fíjate, el optimismo, lo que en el contexto del que estamos hablando, es la persona que justifica las cosas, ¿no? O sea, vamos a poner el ejemplo del capitán, ¿no? El capitán que es optimista, dice, no, pues mi barco es muy bueno, yo tengo mucha experiencia, he pasado muchas, pero en esas justificaciones viene la ola y se lo lleva. Se le va la ¿no? vida, así es. Porque no actúa. Y el racional, es decir, no, hay una tormenta, hay un protocolo y activa el protocolo inmediatamente. Se activa el protocolo y se hace esto y esto, ¿no? Y en algunos momentos ya sabemos qué tendríamos que hacer, en otros momentos a lo mejor que no, pero activar en un momento dado el pensamiento racional, lo que nos va a hacer es pensar con más claridad y poder entonces crear un protocolo si no está hecho, ¿no? Y crearlo y hacerlo. O sea, esa es la gran diferencia entre el pesimismo, el optimismo y lo racional. Muy bien. Creer en Dios, y ya con esta nos despedimos. ¿Creer en Dios es ser optimista o racional? Yo creo que es racional, es totalmente racional. Y es mucho de lo que estábamos diciendo hace rato, que es la fe y la razón no están en absoluta discrepancia, ni mucho menos conflicto. Creer en Dios es una actitud total y completamente racional. Y racional en el sentido de que nos lleva a la acción, ¿no? Y la primera acción que nos lleva la fe en Dios es la conversión, ¿no? Es cambiar, es poder ser mejores, estar en una actitud constante de conversión. Y yo creo que sin duda, es una actitud completamente racional. Y yo creo que podemos cerrar el programa a propósito de la pregunta, a propósito del niño con el que comenzamos. ¿No? Que yo creo que la gran tarea de los creyentes es, y también de quienes vivimos la fe y tratamos de ayudar a otras personas a madurar en su fe, la gran tarea es que la inteligencia, la razón, ayude a informarle a la fe. Es correcto. ¿No? Para que la fe no se convierta en un acto mágico, ¿no? Sino la fe tenga elementos de razón, ¿no? Ayude a tener razones para creer. Exacto, ¿no? es correcto. O sea, que la razón ayude a la fe a madurar, ¿no? Es cierto. No en vano, por ejemplo, cuando la gente conoce cosas de la Biblia, conoce cosas de Dios, conoce cosas de Jesucristo, se alegra y ayuda a madurar y profundizar su fe. Porque la razón está informándole a la fe y le está ensanchando, le está creciendo. Es cierto. ¿No? Y no se limita a actos de culto o a actos subjetivos, sino actos muy objetivos, ¿no? Para poder comprender el amor y la misericordia de Dios. Es correcto, es totalmente cierto. Muy bien, pues este fue el programa número 17 de diálogo hoy fue más diálogo entre psicología y fe. Sin duda. Pero se pone muy interesante esto que tú dices, nos dejas picados, Antonio, para que en la próxima sesión, con el favor de Dios, podamos ya hablar, oigan eso, puedas tú abundar más sobre los pensamientos racionales, ¿no? Es correcto. Muy bien,
Pues muchísimas gracias. De nada, padre, mucho gusto y gracias a todos ustedes ahí en casa. Gracias por